¿Cuántos han venido a alabar a Dios? ¡Aleluya! Te alabamos, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, eres mi vida. Señor Jesús, eres mi amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Señor Jesús, eres mi vida. Señor Jesús, eres mi amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Satúrame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Satúrame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, 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 y lléname de ti. Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, 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 y lléname de ti. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, 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 y lléname de ti. Ven, 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 Espíritu Divino. Ven, Ven, ven y llénate de mí. apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Bendito eres, Señor. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Hermanos y hermanas, sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas a este programa Manifestaciones de Poder con la palabra de Dios. Hoy lunes 9 de noviembre del 2020. Así que un saludo para todos mis queridos hermanos que a esta hora de la mañana me están viendo y me están escuchando en esta transmisión en vivo. Hoy en la iglesia celebramos la dedicación, la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán. Así que mis queridos hermanos, bienvenidos a este programa Manifestaciones de Poder con la palabra de Dios.
Y vamos a colocarnos en la presencia de nuestro Padre Celestial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Señor, te damos gracias porque nos reúnes una vez más en tu presencia. Señor, tú nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención y con humildad. Envíanos tu Espíritu para que podamos acogerla con verdad y con sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Que tu palabra penetre en nosotros como espada de doble filo, que nuestro corazón esté abierto como el de María, Madre tuya y Madre nuestra. Y como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en obras de vida según tu voluntad. Amén. Oración al Espíritu Santo. Santo y divino Espíritu, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda duda, todo miedo. Lléname plenamente de tu luz, de tu paz, de tu amor, de tu alegría. Dame sabiduría y entendimiento, los dones y frutos de tu Santo Espíritu, para leer, comprender, predicar y obedecer tu santa palabra. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre me acompaña, a ti sea la gloria, el poder, el amor, la adoración por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanas, empezamos esta enseñanza del compartir de la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie con María. Mis queridos hermanos, voy a saludar por aquí a algunos que me han escrito. Saludo a Dolores Durán, que Dios la bendiga. A Alejandrina René Herrera Napa, que Dios la bendiga. Saludo también a Ana Berta Resendiz Gámez, a Blanca Ortiz, Andrea Acuña, Alfredo Ave y Miriam Bravo. Para todos ellos, un saludo en el Señor. También saludo a Alexander Celis 11, que Dios le bendiga. En Marinilla, bueno, Blanca Ortiz me dice, bueno, María, pues bueno, igualmente que Dios le bendiga, mi querida hermana, en esta mañana. Pues bien, mis queridos hermanos y hermanas, como les dije, hoy en la iglesia celebramos la fiesta de la dedicación de la Basílica de Letrán. Dedicación de la Basílica de Letrán. La Basílica de Letrán es la catedral del Papa. De entre todas las iglesias de Occidente, esta es la primera en antigüedad y dignidad. Fue construida por el emperador Constantino hacia el año 320. La fiesta de esta dedicación ha de recordarnos que el ministerio del Papa, sucesor de Pedro, constituye para el pueblo el principio y el fundamento de la unidad. Pues bien, mis queridos hermanos, ahora vuelvo y saludo a todos los que están siguiendo esta transmisión a esta hora de la mañana. Gracias por permitirme llegar a sus hogares. Que el Señor les bendiga a cada instante de su vida.
Saludo también entonces por aquí a Mari Gavis Argueta González, y a Carmen Telles. Que Dios le bendiga, mis queridas hermanas, en esta mañana. Saludo también a Elsa Zulema Castañeda. Que Dios la bendiga. Pues bien, mis queridos hermanos, vamos a escuchar la palabra de Dios que la iglesia nos propone para la liturgia de este día en la dedicación de la basílica. La primera lectura está tomada del libro de Ezequiel. En éxtasis vi un personaje que me llevó a la entrada del nuevo templo de Jerusalén. Entonces vi que por debajo de la puerta brotaba agua y que corría hacia el oriente, es decir, a donde miraba el templo. El agua bajaba por el lado sur del altar, siguiendo el costado derecho. Luego me hizo salir de la explanada del templo por la puerta norte y me hizo dar la vuelta por fuera hasta la entrada exterior que miraba al oriente. El agua iba corriendo por el costado derecho. Entonces me dijo: esta agua corre hacia la región oriental y llega hasta el valle del Jordán para desembocar en el mar muerto. Cuando llegue a él, el agua del mar se volverá dulce. En cualquier parte donde llegue esta corriente podrán vivir animales de toda clase y peces en abundancia. Porque el agua de este río convertirá el agua salobre en agua dulce y habrá todo género de vida. En las dos orillas del río crecerán árboles frutales de toda clase. Sus hojas nunca se marchitarán, ni su fruto se acabará jamás. Darán cosechas cada mes, porque están regados con el agua que emana del santuario. Los frutos servirán de alimento y las hojas de medicina. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, los invito para que nos unamos al Salmo 46 con la siguiente antífona. Tú estás en medio de nosotros, Señor. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, poderoso defensor en el peligro. Por eso no tememos, aunque tiemble la tierra y los montes se desplomen en el mar. Tú estás en medio de nosotros, Señor. El correr de las acequias alarga la ciudad del Dios Altísimo, consagra su morada, teniendo a Dios en medio no vacila. Dios la socorre al despuntar la aurora. Tú estás en medio de nosotros, Señor. El Señor de los ejércitos está con nosotros. Nuestro alcázar es el Dios de Jacob. Vengan a ver las obras del Señor, las maravillas que hace en la tierra. Tú estás en medio de nosotros, Señor. La segunda lectura está tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, ustedes son la casa que Dios edificó. Yo, por mi parte, correspondiendo al don que Dios me ha concedido como un buen arquitecto, he puesto los cimientos, pero es otro quien construye sobre ellos. Que cada uno se fije cómo va construyendo. Desde luego, el único cimiento válido es Jesucristo, y nadie puede poner otro distinto. ¿No saben acaso ustedes que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Quien destruye el templo de Dios será destruido por Dios, porque el templo de Dios es santo y ustedes son ese templo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lectura del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan capítulo 2, versículo del 13 al 22. Estando cerca de la Pascua de los judíos, Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de novillos, ovejas y palomas, y a otros en sus puestos cambiando dinero. Entonces hizo un azote de cuerda
y los expulsó a todos del templo, lo mismo que los novillos y las ovejas, y tiró al suelo las monedas de los que cambiaban el dinero, y les volcó las mesas. Y a los que vendían las palomas les dijo: quiten esto de aquí, no sigan haciendo de la casa de mi padre un mercado. Sus discípulos se acordaron de que está escrito: el celo por tu casa me devora. Las autoridades judías se dirigieron a Jesús y le dijeron: ¿qué pruebas nos das de que tiene derecho de hacer esto? Jesús le respondió: destruyan este santuario y en 3 días lo reconstruiré. Las autoridades judías le replicaron: 46 años llevan restaurando este santuario y tú lo vas a reconstruir en 3 días. Pero el santuario del que él hablaba era su cuerpo. Así pues, cuando Jesús resucitó entre los muertos, sus discípulos cayeron en la cuenta de que a eso se refería y dieron la fe a la Escritura y a las palabras que había dicho Jesús. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Mis queridos hermanos, saludo por aquí a otros hermanos que me han escrito: a Elsa Zulema Castañeda, a Elsie Rodríguez Gribalga, que Dios le bendiga, a Anita Rodríguez, saludo a Erlinda Ávila, a Luzmila Sánchez en Concordia, a Berta Monsalve, que Dios también le bendiga, a Rosy Soria, Dios también la bendiga, mi querida hermana, en esta mañana. Pues bien, mis queridos hermanos y hermanas, ya hemos escuchado la palabra de Dios, ahora vamos a reflexionar a la luz de ella, mis queridos hermanos. Saludo también a Mari. Bueno, a Mari ya la había saludado. Bueno, mis queridos hermanos, del templo manaba agua hacia el levante, nos decía la primera lectura. Celebramos, hermanos, la dedicación de la primera basílica, que significa casa del rey. Todas las lecturas nos hablan del templo, el santuario de Dios que somos nosotros. Impresiona comprobar la continuidad de conceptos, elementos y realidades que envuelven nuestra vida y relación con Dios. De camino hacia sus promesas, casa, iglesia, agua, gracia, oriente, sol de vida. El agua fluía, mis queridos hermanos, del lado derecho y llega del costado de Cristo. Del costado de Cristo llega la gracia, la misericordia, el recorrido del agua hacia el mar muerto, hediondo, y que queda saneado con el agua que salía del templo. Y nosotros, nuestra hediondez, que es el pecado, queda también sanado con el agua que sale del costado de Cristo, mis queridos hermanos y hermanas. La sangre y agua limpian los pecados, devuelven la vida. Por donde pasa la corriente habrá vida, mis queridos hermanos. Peces abundantes, convertidos, así por donde pasaba el agua que salía del santuario del templo hacia el mar muerto, había vida. Así del agua que sale del costado de Cristo, mis queridos hermanos, habrán convertidos y habrán sanación de pecados en nuestra vida, hermanos y hermanas. La vida prospera donde llega el torrente. La gracia se ensancha en torrente caudaloso y fresco y ha de difundirse comunicando la buena nueva, y supone la evangelización del mundo entero, mis queridos hermanos. La vida es para todos y la iglesia habrá cumplido su misión cuando todos sean uno en el amor. El cielo y la tierra nuevos, mis queridos hermanos, es la imagen de la sierva que, herida, mis queridos hermanos, corre vertiginosamente hacia la fuente de agua para saciar su sed. Es, mis queridos hermanos,
De esa manera como nosotros podemos adquirir la vida nueva del agua que brota del costado de Cristo. Y esa agua va hacia el manantial de la vida de cada uno de nosotros y limpia nuestros pecados, purifica nuestra alma, sana nuestra inmundicia, hermanos. Así como el agua que brotaba del templo recorría por el camino, por el sendero, a llegar al mar muerto y por donde ella pasaba había vida, y al llegar al mar muerto sanaba el agua salobre, mis queridos hermanos, y la convertía en agua vida para que hubiera vida suficiente. Así es en la vida de nosotros como cristianos, mis queridos hermanos y hermanas. Santo Domingo, el predicador de la gracia que nos da a beber el agua de la sabiduría, es el ansia, el fuego que nos arde por dentro por conocer y zambullirse en Cristo el Señor, decía Santo Domingo. No daré sueño a mis ojos, ni descanso a mis párpados, hasta que encuentre un lugar para el Señor, una morada para el Dios de Jacob, mis queridos hermanos y hermanas. Y esta morada somos nosotros, hermanos, porque Dios se ha dignado hacernos a su imagen y semejanza, queriendo que seamos cimientos de su reino, viviendo con sinceridad y con verdad. La obra de cada cual quedará al descubierto en el encuentro entre Dios y la verdad de cada uno de nosotros, mis queridos hermanos. Nosotros, nos dice la palabra de Dios, soy santuario de Dios. Usted y yo, hermanos, somos el templo del Espíritu Santo donde Él habita. Por lo tanto, somos el santuario, somos la morada de Dios. El Espíritu de Dios habita en nosotros, hermanos. Impresiona la dignidad de cada hombre y la necesidad y la importancia de no vender el cuerpo a tanto desorden, a los vicios, a los abusos, a la eutanasia, al aborto, a la manipulación, mis queridos hermanos. Si alguno destruye el santuario de Dios, que es nuestro cuerpo, que es sagrado, Dios le destruirá a él. Ese templo sois vosotros, mis queridos hermanos. Somos nosotros el templo de Dios. Si nosotros destruimos el templo de Dios, destruimos la morada de Dios, destruimos el santuario de Dios, que es nuestro cuerpo, Dios nos destruirá también, mis queridos hermanos y hermanas. Y esto no lo digo yo, es lo que dice la palabra de Dios, mis queridos hermanos y hermanas. Dios ha dado al hombre todas las capacidades para desarrollar su ser en plenitud, pero es imprescindible respetar la superioridad del Creador y su plan. Es un fruto prohibido que hace, mis queridos hermanos, que hace barrera ante la libertad del hombre. El celo de tu templo me devora, dice el Señor. La verdad es una, hermanos. El amor tiene un solo camino. El bien es concreto y la raíz del Creador es el único motor para la vida del hombre. Mis queridos hermanos, si emplea mal su libertad, aún así Dios abre un camino de retorno. Cristo, el Hijo, que pagó todas las deudas, pero sigue la libertad, mis queridos hermanos. Nosotros, en nuestra libertad en la cual hemos sido creados por Dios, podemos actuar libremente de aceptar, hacer y deshacer. Pero Dios también, mis queridos hermanos, abre un camino de retorno para todo el pecador. Cristo, por medio de Cristo, el Hijo, que pagó todas nuestras deudas, hermanos, pero aún seguimos en la libertad que Dios nos ha creado. Hermanos, no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre, dice el Señor en el Evangelio de hoy, cuando les expulsa del templo a todos aquellos que habían convertido el templo en la plaza del mercado del pueblo. La Pascua, Jesús, mis queridos hermanos, sube a Jerusalén, al templo, a la realidad del pueblo judío. Se inserta porque su revelación es continuidad, completamiento,
mis queridos hermanos, para la plenitud del reino de Dios. Pero se encuentra con un panorama desolador, se encuentra con un panorama de deformación de lo que tenía que ser. El templo lo habían convertido en una plaza de mercado, mis queridos hermanos, en un cumplimiento externo sin alma. Y entonces el Señor entra a restaurar la dignidad del templo, a expulsar todas aquellas personas que habían convertido la casa de Dios en un mercader, hasta para cambiar monedas, para cambiar plata, también lo habían convertido, donde vendían hasta aves, animales, hermanos. Solo 2 veces se le ve a Jesús airado. Solo 2 veces se le ve a Jesús como con rabia, digámoslo así, con ira, con esa gana de destruir a todos esos sinvergüenzas. En este pasaje, y con los fariseos, y sale su ira santa, su indignación, porque, mis queridos hermanos, aprobarlo, seguir la corriente sería claudicar de la verdad, porque sabía bien que el horizonte, que estos judíos y sus dirigentes se habían deformado y acomodado al mundo aparte de Dios. Por eso el Señor lo vemos en 2 ocasiones airado contra ellos. En este pasaje bíblico, y cuando le habla fuerte a los fariseos, mis queridos hermanos y hermanas, porque se habían apartado por completo del camino de Dios. El celo por tu casa me devora. Esto no puede ser, mis queridos hermanos. Destruye las raíces, la esencia, la realidad del judaísmo y del cristianismo, que es un culto bueno, aunque incompleto, mis queridos hermanos y hermanas. Todavía interpelan a Jesús aquellos diciendo: danos señales. Todavía se atreven a interpelarlo, a cuestionarlo, a enfrentarlo, mis queridos hermanos. Todavía entonces se atreven a interpelar a Jesús, que era el Señor de señores. Destruid ese templo y en 3 días lo levantaré. Es la respuesta que Jesús le da a aquellos que se atreven a interpelarlo. Esa es su respuesta. La respuesta de la respuesta, mis queridos hermanos, la definitiva, la que ilumina y da sentido a todo, la que vale la pena escuchar, por la que conviene orientar todo el vivir, el poseer y el dejar, porque la resurrección es la perla preciosa, mis queridos hermanos, el tesoro escondido que se nos revela en el Señor Jesús, que asume conscientemente todo lo que nos puede esperar de su cruz y de su triunfo. Asume, y por eso rechaza, hermanos, esa comercialización de nuestra vida y de su culto, para que nosotros pudiéramos verdaderamente rendir al culto verdadero a Dios. Mis queridos hermanos, asume y por eso rechaza esa comercialización, mis queridos hermanos, de nuestra vida y de su culto, para que espabilemos el oído y el corazón ante sus himnos, que es garantía real de nuestra salvación. Así, mis queridos hermanos, los discípulos, cuando resucitó, se acordaron de lo que el Señor les había dicho, de lo que el Señor había dicho, que destruyeran ese templo y que Él en 3 días lo reconstruiría. En nuestra historia, hermanos, también hay ese momento de acordarnos y darnos cuenta de que Jesús mis queridos hermanos, nos lo ha regalado. Hermanos y hermanas, entonces hoy celebramos la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán en Roma. Es la basílica más importante de Roma y la sede del obispo de Roma, es decir, del Papa. En este momento, el Papa Francisco. Esta basílica es de alguna manera la cabeza de todas las iglesias del mundo,
Pero no es más que un edificio, hermanos. Claro, hay tales que no es más que un edificio. Lo que es santo no son las piedras que la forman, no son las paredes con las cuales está formada, no son las cúpulas ni las torres que tiene la basílica, mis queridos hermanos. Lo de menos es que sea un templo artístico, que su arquitecto sea alguien muy famoso. Todo eso es muy bonito, claro. Los que vayan a visitarla verán una obra de arte, una obra maestra, mis queridos hermanos. Pero si se quedan solo con eso, se ha perdido lo más importante, se ha perdido lo esencial, se ha perdido lo que verdaderamente vale la pena. Lo que hace que una iglesia sea realmente una iglesia no es la forma, ni las piedras, ni los arcos, ni los altares, ni las estatuas, ni las columnas, ni el estilo romano, barroco. No, eso no es lo que hace. Una iglesia es iglesia porque en ella se reúne el pueblo creyente para escuchar la palabra, para compartir el pan de la Eucaristía, para alabar y dar gracias, para sentir en toda su riqueza la fraternidad de los hijos e hijas de Dios. Eso es lo que le da sentido a un templo, mis queridos hermanos, a una basílica, a una catedral, a una capilla, a una ermita, a un oratorio, mis queridos hermanos. Esa es la verdadera riqueza de un templo. Sin ella, hermanos, un templo cualquiera sería un templo. No es más que un montón de piedras, más o menos bonitas, hermosas, elegantes, con antigüedad. Dependiendo de su antigüedad y de su belleza, hermanos, podrá ser una especie de museo enorme. Pero nada más que eso. Un cascarón sin nada por dentro, mis queridos hermanos. Pero lo que verdaderamente le da sentido a un templo, en este caso a la Basílica de Letrán, es la iglesia, es decir, el pueblo de Dios que se reúne allí para alimentar la palabra de Dios. Sí, hermanas, permiten desconecto aquí el micrófono que está molestando este micrófono. Entonces, mis queridos hermanos, eso es lo que verdaderamente le da sentido a un templo. Debemos dirigir la mirada a lo fundamental y no quedarnos en los accesorios, en los adornos, en los lujos, en los arcos hermosos, en la pintura, en todos los adornos que tenga un templo. Deberíamos hacer el esfuerzo siempre, mis queridos hermanos, necesario y nunca acabado y definitivo de construir la fraternidad que levanta la verdadera iglesia de Jesucristo como comunidad, como hijo de Dios y como pueblo de Dios. Cuando existe la comunidad, cuando los hermanos y hermanas se reúnen y acogen a todos, cuando se hacen testigos del amor de Dios que no excluye a nadie, entonces vemos levantarse en los muros y paredes de la verdadera iglesia de Dios. En ese momento, hermanos, descubrimos la verdadera belleza, mis queridos hermanos, la increíble belleza capaz de romper los oídos y la violencia, de unir a las personas con los lazos de amor, de cariño y de fraternidad. Porque las personas son las piedras vivas que forman la iglesia de Jesucristo. Luego esas personas necesitan un lugar donde reunirse, levantarán entonces un templo, una basílica, una catedral, una capilla o una ermita donde poderse reunir. Entonces necesitarán un lugar para reunirse y levantarán entonces la iglesia o el templo que quieran, mis queridos hermanos. En la medida de sus posibilidades, un edificio bello, porque lo normal es que el edificio exprese lo que es la comunidad.
si es una comunidad hermosa, bella, eso lo expresa, hermanos, el edificio que se construya para el culto, mis queridos hermanos y hermanas. Hay comunidades que cuidan de sus templos, que expresa en sus iglesias su vida de fe. A veces son templos sencillos y pobres como la misma comunidad. A veces son grandes edificios. En cualquier caso, son la expresión de la vida de la comunidad. Son la expresión de la vida de la comunidad. Esos templos están llenos de vida, de fe, de fraternidad, y ahí reside su verdadera belleza, mis queridos hermanos y hermanas. En conclusión, en esta primera parte, llenemos nuestros templos de vida, de fe, de comunidades creyentes, porque ahí reside la verdadera belleza y la riqueza de un templo, mis queridos hermanos. La verdadera belleza es llenarlos de vida, de fe, mis queridos hermanos, más que de adornos que uno pueda colocarle a un templo, a una basílica, a un santuario, a una capilla, mis queridos hermanos y hermanas. Hoy entonces, en esta fiesta universal de la iglesia, recordamos que aunque Dios no puede ser contenido entre las paredes de ningún edificio del mundo, desde muy antiguo el ser humano ha sentido la necesidad de reservar espacios que fortalezcan el encuentro personal y comunitario con Dios. Eso es lo que recordamos, mis queridos hermanos. Al principio del cristianismo, los lugares de encuentro con Dios eran las casas particulares. Las primeras comunidades cristianas de la iglesia en sus comienzos se reunían en las casas, cuando eso no existían los templos, los lugares que hoy en día tenemos. Incluso hasta en catatumbas también se tenían que reunir, en cuevas entre la tierra, para poder predicar y anunciar la palabra de Dios y compartir el pan eucarístico. Entonces, mis queridos hermanos, al principio del cristianismo, los lugares de encuentro con Dios eran las casas particulares en las que se reunían las comunidades para la oración y la fracción del pan. La comunidad reunida era, como también hoy es, el templo santo de Dios. Con el paso del tiempo, las comunidades fueron construyendo edificios dedicados a las reuniones litúrgicas, a la predicación de la palabra y de la oración. Y así es como el cristianismo, mis queridos hermanos, con el paso de la persecución a la libertad religiosa en el Imperio Romano, aparecieron las grandes basílicas, entre ellas la Basílica de San Juan de Letrán, la Catedral de Roma, la Catedral del Papa. Mis queridos hermanos y hermanas, San Juan de Letrán es el símbolo de la unidad de todas las iglesias del mundo con la iglesia de Roma. Y por eso esta basílica contesta el título de iglesia principal y madre de todas las iglesias. Por eso se le llama así, o tiene ese título como la iglesia principal, como la madre de todas las iglesias. Su importancia, hermanos, es superior a la de la misma Basílica de San Pedro del Vaticano. Pues en realidad esta no es una catedral, sino un santuario edificado sobre la tumba de San Pedro y el lugar de la residencia actual del Papa. Como obispo de Roma, tiene la Basílica Lateranense su catedral. Entonces, mis queridos hermanos, pero no podemos perder de vista que el verdadero lugar de encuentro del hombre con Dios es el auténtico templo, es Jesucristo. Por eso Él tiene la plena autoridad para purificar la casa de su Padre y pronunciar estas palabras: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Gracias, mis queridos hermanos,
a la entrega de su vida por nosotros, Jesucristo ha hecho de los creyentes un templo vivo de Dios. Por esta razón el mensaje cristiano nos recuerda que toda persona humana, mis queridos hermanos, es sagrada, está habilitada por Dios y no podemos profanarla usándola como un medio, mis queridos hermanos y hermanas. Mis queridos hermanos, entonces ya nos queda muy claro que es verdaderamente el templo de Dios. Lo más importante no es el edificio, las paredes o las piedras que contienen los edificios que ustedes ven en las ciudades, esas inmensas catedrales, santuarios, basílicas. El templo verdadero de Dios es tu cuerpo, es mi cuerpo. Somos los cristianos, somos la iglesia, es decir, los seres vivos. La iglesia no son las cuatro paredes que sostienen un templo, una construcción, un edificio. La iglesia es usted y yo, hermanos. El lugar donde nos reunimos para celebrar el culto es el templo, es el edificio, pero no es la iglesia. La iglesia es usted y yo, mis queridos hermanos y hermanas. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Vamos a saludar por aquí a otros hermanos que me han escrito en esta mañana para poder continuar con la segunda parte de nuestro programa. A ver, vamos a ver por aquí quién no es saludado. Saludo a, Blanca ya, a Isabel Concepción Mérida desde Guatemala, Dios la bendiga. Ana Sánchez, Dios también la bendiga. Berta Monsalve, saludo a Rosita Torres Fonse, que Dios le bendiga. A Jenny Sol Alfonso, que Dios le bendiga. También saludo a Mónica Castañeda Rodríguez, a Liliana Requejo, a Orlando Sánchez, a Eva García, a Juanita Sánchez. Ella me escribe desde Arizona, Estados Unidos. Que Dios la bendiga. Saludo a Luzmila ya, a Nori Renquifo, que Dios la bendiga. Aníbal Merced, Ana Sánchez, Margot Castillo, desde Perú, Trujillo, que Dios la bendiga. Saludo a Juana Cruz ya, Ana Berta Rosendique de Estados Unidos. Angie Rose, que Dios le bendiga también, mi querida hermana, en esta mañana. Bueno, a ver, ¿quién más por aquí me falta saludar? Bueno, a ellos. Bueno, entonces, mis queridos hermanos, vamos a pasar a la segunda parte y vamos a hablar, hoy quiero hablar con ustedes un poquito sobre esta dedicación de la Basílica de San Pedro. ¿Qué es la dedicación y todas esas cosas, mis queridos hermanos? Dedicación de la Basílica de San Pedro, ay Dios, de San Juan de Letrán. Basílica, mis queridos hermanos, como les decía al comienzo de la predicación de la palabra de Dios, significa casa del rey. Eso significa, basílica significa casa del rey. En la iglesia cristiana católica se le da el nombre de basílica a ciertos templos más famosos que los demás. Solamente se puede llamar basílica a aquellos templos a los cuales el sumo pontífice les concede ese honor especial. En cada país hay algunos. La primera basílica que hubo en la religión cristiana católica fue la Basílica de Letrán, la que hoy celebramos, cuya consagración celebramos en este día. Era un palacio que pertenecía a una familia que llevaba ese nombre, Letrán. El emperador Constantino, que fue el primer gobernante romano que concedió a los cristianos el permiso para construir templos, le regaló al sumo pontífice el palacio, es decir, la Basílica de Letrán, que el Papa San Silvestro convirtió en templo y consagró el 9 de noviembre del año 324. Esta basílica es la catedral del Papa y la más antigua de todas las basílicas de nuestra Santa Madre Iglesia Cristiana Católica. En sus frontes tiene esta leyenda: madre y cabeza de todas las iglesias de la ciudad y del mundo.
Eso dice en su frontis, mis queridos hermanos y hermanas. Se le llama Basílica del Divino Salvador, porque cuando fue nuevamente consagrada en el año 787, una imagen del Divino Salvador, al ser golpeada por un judío, derramó sangre. En recuerdo de este hecho, se le puso ese nuevo nombre, Basílica del Divino Salvador. Se llama también Basílica de San Juan de Letrán, porque tienen dos capillas dedicadas, la una a San Juan Bautista y la otra a San Juan Evangelista, y era atendida por los sacerdotes de la parroquia de San Juan. Durante 1000 años, desde el año 324 hasta el 1400, época en que los papas se fueron a vivir a Avignon, en Francia, la casa antigua de la basílica, y que se llamó Palacio de Letrán, fue la residencia de los pontífices, y allí se celebraron 5 concilios o reuniones de los obispos de todo el mundo. En este palacio se celebró en el año 1929 el Tratado de Paz entre el Vaticano y el gobierno de Italia, el Tratado de Letrán. Cuando los papas volvieron de Avignon, se trasladaron a vivir al Vaticano. Ahora en el Palacio de Letrán vive el vicario el vicario de Cristo, el sucesor de Pedro, el obispo de Roma, el Papa. O sea, es la catedral del sumo pontífice encargada de gobernar la iglesia desde esa ciudad. La Basílica de Letrán ha sido sumamente venerada durante muchos siglos, y aunque ha sido destruida por varios incendios, ha sido reconstruida de nuevo, y la construcción actual es muy hermosa. San Agustín recomienda: cuando recordemos la consagración de un templo, pensemos en aquello que dijo San Pablo: cada uno de nosotros somos un templo del Espíritu Santo. Ojalá conservemos nuestra alma bella y limpia, como le agrada a Dios que sean sus templos santos. Así vivirá contento el Espíritu Santo en nuestra alma. Cada 9 de noviembre, mis queridos hermanos, la iglesia celebra la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, la primera basílica en ser construida, incluso que la Basílica de San Pedro, en la ciudad de Roma o el Estado Vaticano. Así lo señalaba el Papa emérito Benedicto XVI a los fieles en noviembre del 2008. Esta basílica fue la primera en ser construida después del edicto del emperador Constantino, el cual en el año 313 concedió a los cristianos la libertad de practicar su religión. El mismo emperador donó al Papa Melquiades la antigua propiedad de la familia de los Letrani, y allí hizo construir la basílica, el bautisterio y patriarquio, es decir, la residencia del obispo de Roma, donde vivieron los papas hasta el periodo avignonés. La Basílica de San Juan de Letrán fue consagrada por el Papa San Silvestre el 9 de noviembre del año 324. Se le llama Basílica de San Juan porque tiene 2 capillas, como ya le dije anteriormente, muy importantes. Una en honor a San Juan Evangelista y otra en honor a San Juan Bautista, mis queridos hermanos y hermanas. También se le conoce como Basílica del Divino Salvador, como ya les dije. ¿Por qué, mis queridos hermanos, se le conoce como la Basílica del Divino Salvador? Para los católicos es muy importante conservar en el calendario litúrgico celebraciones como la dedicación de una basílica, porque es una referencia directa al culto de la iglesia, a la memoria de quienes nos presidieron y a la historia sobre la que hemos construido nuestra fe. Honramos el edificio sagrado que se quiere expresar amor y veneración a la iglesia romana, que, como afirma San Ignacio de Antioquía, preside en la caridad a toda la comunidad católica, mis queridos hermanos y hermanas. Entonces,
Esto es lo que hoy, como Iglesia Cristiana Católica, celebramos la fiesta o la dedicación de la Basílica de San Pedro de Letrán. Mis queridos hermanos y hermanas, agradecerles a todos ustedes por haberme permitido llegar a cada uno de sus hogares con la enseñanza de la palabra de Dios. Vamos a hablar por aquí, creo que hay otros. Angie Ross me dice que saludos de Tehuacán, Puebla. Eso es en México, creo, sí. Saludo también a Vicenta Nieto, que Dios le bendiga, mi querida hermana. Saludo también a Isabel Ríos desde Durango, México. Que Dios le bendiga, mi querida hermana. Vamos a escuchar la frase del día para que la hagamos vida en nuestra vida, mis queridos hermanos. Una vez un hombre le pidió a Dios una flor y una mariposa. Dios le dio un cactus y un gusano. El hombre no entendió, pero aún así los conservó. Al tiempo del cactus brotó la flor más hermosa y el gusano se convirtió en mariposa. A veces, mis queridos hermanos, Dios no nos da lo que pedimos inmediatamente, pero si sabemos apreciar lo que Dios nos da, tendremos lo que pedimos a su tiempo. Vuelvo y repito, mis queridos hermanos y hermanas. Una vez un hombre le pidió a Dios una flor y una mariposa. Dios le dio un cactus y un gusano. El hombre no entendió, pero así los conservó. Al tiempo del cactus brotó la flor más hermosa y el gusano se convirtió en una hermosa mariposa. A veces, hermanos, Dios no nos da lo que pedimos inmediatamente, pero si sabemos apreciar lo que Dios nos da, tendremos lo que pedimos a su tiempo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Vamos a ver lo que por aquí me escribieron. A ver. Bueno. Entonces, mis queridos hermanos, nos encontramos a las 3 de la tarde en la coronilla de la Divina Misericordia con la gracia de Dios y con la bendición de Él para que oremos hoy por nuestra iglesia, para que el Señor nos ayude a ser sólidos cada vez en nuestra fe y a mantenernos firmes, para que el Señor siga protegiendo los templos, nuestros templos que han sido atacados últimamente por los enemigos de Dios. Gracias, Señor, por tu palabra que hemos escuchado. Ayúdanos a comprender cuál es la respuesta adecuada a lo que tú nos hablas entre nosotros. Señor, danos siempre tu palabra cotidiana. Ella es como el pan, sacia y a la vez provoca más hambre de ti. Ella es como el agua, riega, refresca, fecunda y limpia. Ella es como una luz, ahuyenta las tinieblas del error y del pecado e ilumina los ojos del alma para ver mejor nuestra vida. Ella es como una voz misteriosa y penetrante, cuestiona y responde, alegra y fortalece. Ella es como espada de doble filo, penetra en lo íntimo del ser, hiere y sana, angustia y libera, inquieta y trae paz. No nos haga faltar nunca, Señor, el pan cotidiano de tu palabra. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Las personas que me han pedido oración, recuerden que las tengo pendiente para la coronilla de la Divina Misericordia, que es donde yo oro por todas las intenciones de ustedes. En este programa no, porque es un programa más de evangelización, no de oración o de intercesión. El momento de oración e intercesión es en la coronilla a las 3 de la tarde y ahí tendré en cuenta sus intenciones. Todos mis queridos hermanos, les deseo una feliz mañana en el Señor, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes.